Alteza Real, señora consejera de Educación, señor secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, señor presidente del Grupo SM, señor director del Grupo SM y presidente de la Asociación de Editores de Madrid, diputados, directores y directoras generales, autoridades, amigos y amigas. Alteza, muchas gracias por su presencia, por su apoyo y por su labor por y para la cultura y la educación, por su implicación en el reconocimiento de la formación profesional y, sobre todo, por mostrar con su presidencia en este acto el valor determinante de la lectura, la creación, el saber, el conocer, el pensar, para el desarrollo adecuado de los más jóvenes y, en última instancia, también de todos nosotros. Sé que, muy especialmente, quienes entregan su forma de vida a concebir y realizar libros encuentran aliento y ánimo en su presencia, que, reitero, agradecemos cordialmente. Nos convoca un premio, diría que nos embarca un premio, con un nombre sugestivo, un barco de vapor. Los barcos de vapor, también llamados piróscafos, eran barcos de fuego. Ellos nos abren un camino para el encuentro de esta tarde. Se abre paso y nos ofrecen una enseñanza. No podemos depender solo de los vientos y de las corrientes de la vida. Hemos de confiar en la fuerza motriz del ingenio, de la innovación, del conocimiento y de las posibilidades que nos ofrecen la naturaleza. Hemos de escuchar y de recrear. En definitiva, eso es leer, elegir. Y tenemos que generar espacios donde poder respirar, esperar, desear, espacios de retiro, de retraimiento, de toma de distancia respecto de la desaforada prisa que nos hace ir de aquí para allá a fin de no detenernos en lo que merece realmente la pena y nuestra entrega. No basta dejarse llevar por los aires, por los vientos de la moda, del estado de ánimo, de la situación. Hemos de cultivar los espacios donde lo urgente brille en su desnudez y donde se requiere nuestro coraje, nuestra capacidad, nuestra dedicación y nuestra intervención. La lectura nos educa en esta soledad y en esta libertad, sin las cuales no podremos recrearnos, ni encontrarnos con nosotros mismos, ni con los demás. En definitiva, de todo cuanto aprendemos en la vida, nada es comparable a aprender a hablar, a leer, a escribir, a comunicarnos, a comprendernos, a decirnos. Por eso Platón nos recuerda en el Fedro que la escritura es como una simiente que germina en el corazón de quien la escucha y así florece como los jardines de Adonis. Al escribir, dado que escribir es sembrar, confiando en el corazón de alguien capaz de acoger lo que se dice, se recrea lo que ha sido dicho. El buen escritor sabe que no ha de dejarlo todo dicho. Por eso hemos de felicitar a estos ganadores que se han visto atravesados por la palabra para que llegue fresca, limpia, viva a los demás. Y quizás un niño, un joven, en su ardiente necesidad, puede oír lo que nuestros corazones, a veces orgullosamente anquilosados y grises, que ya se las creen saber todas, no pueden oír. Por eso escribir para los niños es escribir para un oído especialmente agudo y sensible. Y quizá en estas lecturas que se nos ofrecen y que a su modo son también para nosotros regermine la palabra y podamos de nuevo florecer, regados por esa ardiente necesidad. Por eso el escritor es el primer lector. Quien lee un libro antes nunca ha escrito. Y el lector es el último escritor, que reescribe lo que lee. Así la literatura nos hace ver lo nunca visto, desde un ángulo gran angular, en cierto modo hasta entonces inexistente. Ningún placer educativo es comparable al de enseñar a leer. Y esto es más que aprender a deletrear textos. En alguna medida uno no deja nunca de aprender a leer y a elegir. En alguna ocasión hemos recordado que elegante, la palabra elegante, significa saber elegir, es decir,
tener el don y la gracia de elegir. La elegancia no es ninguna pose sin más estética, pero el ligere, elegir, es también legere, leer. Y leer es elegir. Así que elegante es también el que sabe leer de verdad. Por eso esta colección y este premio está en última instancia haciendo niños y jóvenes elegantes. No se trata de leer de cualquier manera, pero tampoco se trata de leer cualquier cosa. Al premiar se muestran caminos para hacerlo bien y necesitamos estímulos y referencias y necesitamos premios y necesitamos darnos tiempo y espacio para escribir y para leer. Y hoy diremos también para hacer libros, buenos libros, para editar. La acción de leer, por tanto, no se ve aprisionado en este debate interesante, pero insuficiente, de los formatos, de la innovación editorial. No, hay un lazo mucho más profundo y más firme que enlaza la lectura con la libertad, con la decisión de nuestra forma de vida, y siempre vivir será, en cierto modo, leer. Estos premios, de enorme importancia y gran relevancia en todo el mundo, alguna vez he oído decir que son los premios de literatura infantil y juvenil más importantes del mundo, responden a un concepto abierto y plural de la lengua, desde el reconocimiento y el amor al español y a las lenguas de España, desde la apertura a las aportaciones iberoamericanas, merecen por eso, por estas razones, estos premios ser muy destacados. Y SM merece toda nuestra felicitación y todo nuestro agradecimiento. El hecho de que además se premie a jóvenes escritores o se premien las mejores ilustraciones es un aliciente para quienes trabajan por los buenos libros. Entonces vamos a celebrar hoy que haya quienes escriben, quienes se retiran para estar más con nosotros, quienes reabren sus interiores al logos y le hacen decir para que los afectos, las emociones, las historias, los sentimientos, las buenas razones, las locuras y los deseos, los días y las noches convivan en un espacio y ya así desnudos al atardecer logren ser frases limpias y sencillas en unos libros que buscan hospitalidad. El placer y el dolor de la escritura refleja bien lo que es la vida y hemos de reconocer esta donación de los escritores y de las escrituras. Y tenemos que hacerlo sin prisa y sin miedo. Hemos de cultivarnos en el arte de leer despacio, de buscar y de aprender. Decía Gilles Deleuze que nunca se sabe de antemano cómo alguien llegará a aprender. Mediante qué amores se llega a ser bueno en latín. Por medio de qué encuentros se llega a ser buen filósofo. En qué diccionario se aprende a pensar. No hay un manual para encontrar tesoros, ni hay un manual sobre cómo se debe aprender. Y por eso, como creemos que sin escritura y sin lectura no es posible aprender, como creemos que sin lectura y sin escritura no es posible enseñar, leer y escribir nos hacen ser más educados y nos hacen ser más libres. Y hemos de celebrar que se lea más, pero es imprescindible que se comprenda mejor. No basta con que leamos más, es necesario que comprendamos mejor. La comprensión lectora es un elemento determinante de la educación y tenemos que valorarla como un gran sentido social y educativo. A mi juicio, las personas mejor educadas comprenden mejor, lo que no significa que sean conformistas o resignadas. Leer es decisivo para aprender a comprender a lo otro y a los otros. La relación entre la lectura y la educación es estrecha. Yo no deseo trastornar la prosa con un poema. No recuerdo quizá haber leído en mi vida nunca un poema en público, pero hoy me voy a animar brevemente a hacerlo. Algunas razones me invitan a ello, aunque solo fuera porque ayer fue el Día Mundial de la Poesía. Y además porque estos días conmemoramos el nacimiento de Gabriel Celaya, el 18 de marzo de 1911, quien por cierto estudió en un colegio de los marianistas en San Sebastián. Y además porque su poema se titula Educar, y además porque su poema habla también de un barco, de una barca, no sé si de vapor, pero de una barca
que precisa motor. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Bien, quizá alguno piense que esto es demasiado optimista, que estas palabras son demasiado optimistas, pero ya nos previno otro pensador de los que creen esto, otro pensador que también estudió los marianistas, Fernando Savater, quien dijo: con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla y para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros. Aquel barco de vapor, aquel piróscafo de 45 metros de longitud, que remontó la corriente del río Saona desde Lyon hasta Santa Bárbara en 1783, nos recuerda que la historia de la escritura, como la escritura de la historia, es un descubrimiento permanente de nuestra libertad, pero que exige mucho esfuerzo, mucho tesón, mucha lucha y mucha capacidad de creación. Sí, hemos mejorado en comprensión lectora. No se molesten porque hayamos mejorado en algo. Hemos mejorado en comprensión lectora. España tiene una puntuación de 481 puntos, 20 más que en el 2006, lo que nos sitúa globalmente en una zona media. Por tanto, no estamos satisfechos. Queremos mejorar, pero algunas comunidades se encuentran en una zona alta. Madrid, precisamente Madrid. Castilla y León, Cataluña, La Rioja, y merece nuestra felicitación, y hemos de decirlo aquí, en esta casa de todos los madrileños, en esta casa de todos. Es determinante la formación de los padres, los entornos, los medios, los libros, la clase, la disposición de todos los que nos rodean y que los valoremos como el factor determinante para la educación. Y aquí necesitamos la compañía de otros lectores y lectoras. El maestro. Celebremos hoy, homenajeamos al maestro, a la maestra de lectura, aquellos que nos enseñaron a leer, al profesor y a la profesora de literatura, de lengua, que nos han permitido reconocer tanto que hoy les tenemos que reconocer y homenajear a ellos con ocasión de estos galardones. Uno nunca olvida a aquel que le enseñó a leer. Y también tenemos que reconocer a quienes viven por los libros, a los que nos han acompañado siempre en nuestras vidas, quienes los miman, quienes los visten, quienes los ilustran, quienes los editan, quienes los acercan a las manos y a los corazones. Felicidades, muy agradecidos a la editorial SM por su labor. Y hoy los premiados deben saber que esta responsabilidad también va con ellos. También tenemos que aprender, sobre todo, a quienes decidieron que los libros tuvieran un margen blanco alrededor, que no tuvieran las frases llenas desde el principio de la página hasta el final, quienes dejaron blanco los bordes de la escritura. A esto lo llamaba Gracián, quienes dejaron las márgenes desembarazadas, para que el lector, al leerlas, las iluminara, para que interviniera, para que las completara, para que hiciera germinar la palabra y la hiciera florecer. Este premio es, a mi juicio, miren qué cosas, el primer fruto de una primavera que se inicia. Y queremos reconocer el sentido de la lectura en la educación, en la libertad y en la creación de nuestros niños y jóvenes. Alteza, su presencia es de nuevo un estímulo para quienes con el amor a la palabra y a la escritura hacen que el leer y la educación resulten decisivas para mejorarnos, para nuestra dicha y para nuestro desafío.
Gracias, señora. Muchas felicidades a todos.